¿Qué pasa si el CEO de su empresa entró en su lugar de trabajo y vio todo? En una pequeña estación de servicio en Mississippi, los empleados quedaron atrapados en un sistema de explotación y silencio de miedo. Pero un día, un cliente inesperado caminó dentro, la mujer que realmente era dueña de toda la compañía. Lo que ella presenció cambiaría todo. Un gerente corrupto, un sistema manipulado y una lucha por la justicia que nadie vio venir. Pero cuando intentó arreglarlo, se dio cuenta de que este era solo uno de los problemas. La estación fue una batalla contra algo mucho más grande. Antes de sumergirnos en esta historia, háganos saber qué hora es mientras escucha esto y desde dónde nos está viendo. Déjenos un comentario aquí abajo. Nos encantaría saber de usted. El sol de la tarde colgaba bajo en el horizonte, arrojando un brillo ámbar a través de la carretera que se extendía hacia Jackson, Mississippi. El calor brillaba en el asfalto, distorsionando la vista por delante como un espejismo. Dentro de un elegante sedán oscuro, Eleanor Vance ajustó sus gafas de sol y subió el aire acondicionado un punto. El zumbido constante del auto era un consuelo familiar, un pequeño bolsillo de control en un mundo que nunca jugó justo. Ella había estado en el camino durante horas, pasando por las rutas del sur, donde las estaciones de servicio Bayfield salpicaban el paisaje. Poseer una de las cadenas de estaciones de servicio más grandes del país era una cosa, pero saber cómo realmente operaba, en el terreno, cómo trataban a sus empleados, eso era otra cosa. Y Eleanor nunca se basó únicamente en informes. Una mujer de unos 50 años, Eleanor se llevaba con la tranquila confianza de alguien que había luchado por cada centímetro de su éxito. Nacida en una familia de clase trabajadora, ella sabía lo que era luchar. De niña, había visto a su padre volver a casa exhausto por los turnos de fábrica, a su madre trabajando como camarera hasta que sus piernas apenas podían llevarla más. Sabía lo que era ser despedida, ser pasada por alto, especialmente como mujer en el mundo corporativo. Ese conocimiento la había moldeado. Miró el medidor de combustible, casi vacío. Vio un cartel rojo y blanco familiar de Bayfield Gas más adelante y giró hacia él. La estación Bayfield Gas número 17 se sentaba en la esquina de una intersección tranquila, flanqueada por una tienda de conveniencia envejecida y algunos edificios detenidos por el tiempo. Eleanor estacionó junto a la bomba número 3, salió y se estiró ligeramente. El aire estaba lleno del aroma del pavimento caliente, gasolina y algo vagamente metálico. Agarró la boquilla, comenzó a llenar el tanque y dejó que sus ojos escanearan los alrededores. Algo se sentía mal. No había charla entre los empleados. No había saludos casuales. En cambio, los trabajadores se movían de manera rígida, casi mecánica. Un joven, en un uniforme rojo de Bayfield, reponía un refrigerador afuera. Sus movimientos eran lentos, apagados. Dentro, detrás del mostrador, una mujer mayor trabajaba en la caja. Su expresión, tensa, enfocada, como si estuviera bajo presión constante. Eleanor terminó de llenar el tanque y caminó hacia la tienda. La campanilla sobre la puerta dio un débil tintineo al entrar. Las luces fluorescentes tumbaban sobre su cabeza, lanzando un brillo pálido sobre estantes llenos de bocadillos y bebidas. La estación de café, escondida en una esquina, tenía una cafetera que parecía haber estado funcionando por horas. El aire olía a café quemado y algo rancio. En la caja, la mujer mayor, su gafete decía Miriam, peleaba con la impresora de recibos. Sus manos temblaban ligeramente, su cabello corto y gris enmarcaba un rostro con el peso de los años y del estrés de la tarde. Eleanor la saludó mientras recogía una taza y se servía un poco de café. Miriam levantó la vista brevemente y forzó una sonrisa cansada. «Buenas tardes, señora. Avíseme si necesita algo». Eleanor agitó su café, tomándose su tiempo, observando. Algunos clientes revoloteaban, eligiendo bocadillos y bebidas, pero nadie se demoraba. Miriam manejaba las transacciones con rapidez, pero sus ojos se desviaban hacia la entrada con frecuencia, como si esperara algo o a alguien. Y entonces, la puerta se abrió con un chirrido agudo. Un hombre entró, sus botas pesadas resonando en el suelo de baldosas. Cabello rubio arenoso, camisa azul clara enrollada en las mangas, una insignia de gerente Bayfield recortada al frente. En el momento en que vio a Miriam, su expresión se oscureció. «Maldita sea, Miriam». Su voz cortó el aire tranquilo de la tienda como una cuchilla. «¿Cuántas veces tengo que decirle que se mueva más rápido?» La pequeña tienda se quedó en un silencio mortal.
Los clientes se congelaron en medio de sus elecciones. El joven empleado afuera miró hacia adentro, pero rápidamente desvió la mirada. Miriam se encogió. Lo siento, señor Crowley, lo siento. Lo siento, no lo corta. Dustin Crowley se acercó. Su presencia se alzó sobre ella. Son demasiado lentos. Los clientes no tienen tiempo para tus tonterías. Apúrate, o encuentra otro trabajo. Miriam asintió con los ojos fijos en el mostrador. Sus manos temblaban ligeramente mientras presionaba los botones de la caja registradora. Eleanor colocó su taza. Había visto intimidación en el lugar de trabajo antes. Había luchado contra cosas peores. Pero había algo particularmente cruel en esto. La forma en que Miriam se encogía bajo sus palabras. La forma en que todos los demás fingían no escuchar. Eleanor miró a su alrededor, buscando a alguien que interviniera. Los clientes mantenían la cabeza baja. El joven empleado afuera se ocupaba de su tarea. Nadie decía una palabra. Eleanor apretó la mandíbula. Este no era solo un mal gerente teniendo un mal día. Esto era algo más profundo. No se iría sin respuestas. La tensión dentro de la tienda de conveniencia se espesaba, como el calor sofocante del verano afuera. El agudo aroma de la gasolina aún permanecía en el aire, pero no era rival para la atmósfera pesada de miedo que se aferraba a los empleados. Eleanor se quedó cerca de la estación de café, sus dedos acariciando ociosamente el borde de su taza mientras observaba a Dustin Crowley. El gerente no la había notado. Su enfoque estaba completamente en Miriam Tate, la cajera mayor que luchaba por mantenerse firme. Su voz cortaba el aire, cada vez más afilada. Miriam, qué tan difícil es completar una transacción. Miriam se estremeció, sus dedos temblando mientras entregaba el cambio a un cliente. Sus labios apretados en una línea tensa. Pero no dijo nada. Dustin se acercó. Si no puedes hacer este trabajo, tal vez es hora de que encuentre a alguien que sí pueda. Eleanor sintió algo enrollarse en su estómago, una rabia caliente y controlada. Había tratado con hombres como Dustin antes. Hombres pequeños e inseguros que confundían miedo con respeto. Esto no era solo regaño. Estaba haciendo un ejemplo de ella. Miriam inhaló con dificultad. Su mirada seguía fija en la caja. Estoy intentando, señor Crowley. Dustin se burló. A los clientes no les importa tu intento, Miriam. Les importa la rapidez. Y tú, estás ralentizando todo. La tienda se quedó en silencio. Los pocos clientes dentro se mantenían torpemente frente a los estantes, fingiendo navegar. Pero todos sabían lo que estaba pasando. El joven empleado cerca de los enfriadores de bebidas dudó. Sus ojos iban y venían entre Miriam y Dustin. Parecía que quería decir algo, pero en cuanto Dustin lo miró, bajó la cabeza y volvió a su tarea. Otra trabajadora, una mujer de unos 20 años, mantenía la cabeza baja mientras organizaba paquetes de goma de mascar cerca de la caja. No se estremecía. No miraba hacia arriba. Solo seguía con su tarea, como si no hubiera escuchado nada. Y eso fue lo que llamó la atención de Eleanor. No solo la agresión de Dustin, sino el hecho de que todos los demás, claramente, habían aprendido a mantenerse en silencio. Ella no iba a ser una de ellos. Eleanor tomó un lento sorbo de café, y luego se acercó al mostrador. Su expresión, neutral. Disculpe, dijo casualmente, como si no hubiera presenciado toda la escena. ¿Tienen alguna promoción en compras de combustible hoy? Dustin apenas la miró. No. Ella inclinó la cabeza. ¿Estás seguro? He visto otras estaciones de Bayfield con descuentos esta semana. Ahora sí la miró. Molestia, parpadeando en sus ojos. Esta estación opera bajo mis reglas. Si hubiera un descuento, lo sabría. Su tono, cortante. Despectivo. Claramente, no tenía idea de con quién estaba hablando. Eleanor dejó que una sonrisa educada se asentara en sus labios. Interesante. ¿Y también decide los horarios de trabajo? Dustin entrecerró los ojos. ¿Tú quién eres? Solo tengo curiosidad. Parece un trabajo difícil. Manejar todo esto, asegurarse de que los empleados reciban horas justas, mantener las cosas funcionando sin problemas. Dejó que la oración colgara, dándole la oportunidad de cumplir o esquivar la pregunta. Se apoyó en el mostrador. Yo manejo este lugar como debe ser manejado. Mis empleados saben eso. Ahí estaba ese parpadeo de control. Como si hablara de ellos como herramientas y no como personas. Eleanor asintió, archivando esa respuesta para más tarde. Agradezco la información.
Dustin hizo un sonido bajo en su garganta, girando su atención de regreso a Miriam, como si Eleanor ya no existiera. Ella retrocedió, encontrando una pequeña cabina cerca de la ventana delantera y se sentó con su café. Desde ahí, tenía una vista clara de la tienda. Las manos de Miriam todavía se sacudían mientras manejaba el pedido del próximo cliente. El joven empleado cerca de los enfriadores mantenía la cabeza baja. Y luego, cerca del final de la tienda, Eleanor captó algo. Una conversación en voz baja. ¿Trabajaste hasta la medianoche otra vez? La joven mujer murmuró mientras reabastecía bolsas de bocadillos. Miriam lanzó una rápida mirada cautelosa hacia Dustin, antes de susurrar de vuelta. Está bien, solo no quiero darle una razón para cortar mis horas. La chica frunció el ceño, pero no discutió. Los dedos de Eleanor se endurecieron alrededor de su taza de café. Esto no era solo un mal día, era un patrón. Mientras consideraba su próximo movimiento, un estallido repentino destrozó el frágil silencio. «He terminado. Renuncio». Un joven, no mayor de 20 años, se arrancó el delantal de Bayfield y lo arrojó al mostrador. Su rostro, rojo de frustración. Sus manos, apretadas en puños. A una compañera de trabajo le murmuró: «Cody, no esperes que me quede callado». Su voz vacilaba entre la ira y el agotamiento. «Estoy harto de esto todos los días. Maldito turno tras turno, es lo mismo. Estamos sobrecargados, mal pagados, y tenemos que lidiar con él». Sacudió un pulgar hacia Dustin. Dustin, por su parte, parecía totalmente no impresionado. «¿Qué es esto? ¿Un berrinche? Adelante. No necesito empleados que no puedan manejar el trabajo real». Cody dejó escapar una risa amarga. «¿No necesitas empleados? Punto. Por eso todos renuncian». Eleanor observaba cuidadosamente. Dustin no reaccionó. No con ira, no con sorpresa. Solo esa misma expresión presumida y desinteresada. Esto había pasado antes. Muchas veces. Cody sacudió la cabeza. «Buena suerte manteniendo este lugar en funcionamiento», murmuró antes de dirigirse a la puerta. Cuando pasó cerca de donde estaba Eleanor sentada, cruzaron miradas solo por un segundo, pero fue suficiente. Suficiente para ver el agotamiento detrás de su frustración. La forma en que sus hombros se desplomaron cuando la adrenalina se desvaneció. Suficiente para ver que alguien finalmente estaba prestando atención. La puerta se cerró detrás de él. Dustin se volvió hacia los empleados restantes. ¿Alguien más? Silencio. Nadie se movió. Satisfecho, Dustin sonrió. «Eso pensé». Eleanor dejó su taza. Había visto lo suficiente. Salió de la tienda y caminó hacia su auto. Sabía que no dejaría esto así. Se deslizó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. Esto no era solo un mal gerente. No era solo un empleado al borde de su punto de ruptura. Esto era sistémico. Exhaló lentamente, sus dedos tocando contra el volante. Dustin tenía el control aquí. Pero, ¿cómo? ¿Por qué los empleados tenían tanto miedo de enfrentarse a él? ¿Qué había hecho que Miriam estuviera tan aterrorizada de hablar? Solo había una forma de averiguarlo. No se alejaría de esto. Se estaba adentrando aún más. Eleanor maniobró su auto alrededor del costado de la estación de servicio, más allá de las bombas mal iluminadas, y hacia el lote de grava detrás del edificio. Aquí estaba más tranquilo. El zumbido de la carretera distante era el único sonido. Ocasionalmente, el ruido metálico desde el área de almacenamiento y el débil murmullo de un empleado sacando la basura. Apagó el motor, pero no salió. En su lugar, alcanzó su bolso, sacó un cuaderno de cuero desgastado y una pluma. Los años de experiencia le habían enseñado que la memoria puede ser resbaladiza, especialmente cuando se trata de algo tan enredado como la corrupción en el lugar de trabajo. Necesitaba documentarlo todo, antes de que los detalles comenzaran a desdibujarse. Primero, anotó los hechos. El joven renunció en el lugar. El miedo visible de Miriam. El silencio del resto de los empleados. La falta total de reacción de Dustin ante alguien que renuncia. Luego, surgieron las preguntas. ¿Cuántos empleados habían renunciado en los últimos 6 meses? ¿Por qué nadie hablaba? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿O estaban eligiendo ignorarlo? Había visto malos gerentes antes. Pero el control que Dustin tenía sobre esta estación se sentía absoluto. Esto no era solo autoridad. Era control. Ella golpeó su bolígrafo contra el volante, mirando hacia la entrada trasera de la tienda. El área de descanso estaba escondida allí.
Un par de sillas de metal apiladas cerca de los contenedores de basura. Un joven trabajador, no mayor de 20 años, se sentaba encorvado sobre una de ellas, mirando su teléfono. Parecía agotado. Eleanor hizo una nota mental. Necesitaba hablar con alguien que ya hubiera escapado de este lugar. Buscó su teléfono y accedió a la base de datos de empleados de Bayfield Gas. No tardó mucho en encontrar a alguien que había renunciado en los últimos meses, Marcus Evans. Hizo clic en su perfil. Ex cajero nocturno. Se fue después de 10 meses. Sin explicación registrada. Eso, ya le decía algo. Bayfield tenía un proceso para documentar las salidas de los empleados. Si la razón de Marcus no estaba allí, significaba que se fue a toda prisa. O que alguien la borró. Ella escribió un mensaje. Hola Marcus. Soy Eleanor Vance, CEO de Bayfield Gas. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su tiempo en la estación 17. Entiendo si no quiere hablar, pero agradecería incluso unos minutos de su tiempo. Dudó un segundo antes de enviarlo. La mayoría de las personas ignoran un mensaje desde lo corporativo, o no confían en él, o no quieren revivir lo que los alejó. Pero para su sorpresa, una respuesta llegó casi de inmediato. ¿Hablamos? ¿Cuándo y dónde? Eleanor sonrió levemente. Mañana por la mañana. Hay un café cerca de la estación. Te invito a un café. ¿Está bien a las 9 de la mañana? A las 9 está bien. Ella colocó su teléfono, mirando una vez más hacia la estación de servicio, y luego encendió el auto. Había tenido suficiente por esa noche. Mañana, comenzaría a obtener respuestas reales. A la mañana siguiente, Eleanor llegó temprano a un pequeño café, a pocas cuadras de la estación. El lugar tenía ese tipo de encanto tranquilo, el de las viejas paredes de ladrillo y el olor a café recién hecho. Eligió una mesa cerca de la ventana, donde podía ver la calle. A las 9 de la mañana en punto, la puerta se abrió, y un hombre, de unos 20 años, entró. Tenía la postura cansada de alguien que había trabajado demasiados turnos nocturnos. Escaneó la habitación, hasta que sus ojos aterrizaron en ella. Se acercó, pero no se sentó de inmediato. ¿Realmente eres la CEO? Eleanor hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. No vine hasta aquí con tanta papelería solo para fingirlo. Marcus resopló una pequeña risa. Luego se sentó en la cabina. Una camarera se acercó y pidió un café negro. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. Eleanor dejó que el silencio se estirara, observando cómo Marcus se frotaba las manos contra la taza caliente. Finalmente, exhaló. Así que, ¿quieres saber sobre Dustin? Eleanor asintió. Sí. ¿Qué pasó? Marcus tomó un sorbo de café. Su expresión, ilegible al principio. Al principio eran solo largas horas. Yo era nuevo, así que pensé que era normal. Pero luego, empeoró. ¿Cómo empeoró? Si pedías menos turnos, él te reducía las horas a nada. Si trabajabas duro, esperaba más, sin pagar horas extra. Y si te defendías, sacudió la cabeza. Se aseguraba de que te arrepintieras. Eleanor se inclinó ligeramente. ¿Cómo? ¿Amenazas? No del tipo que puedes denunciar, pero el tipo que se sienten igual de reales. Te arruinaba el horario. Hacía que te presentaras tarde. Se aseguraba de que tu cheque tuviera errores que tomaban semanas en corregirse. ¿Alguna vez golpeó a alguien? Nunca. Nunca gritó de una manera que lo metiera en problemas. Pero sabía cómo hacerte la vida miserable, si no seguías el juego. Eleanor golpeó sus dedos contra la mesa. ¿Y las quejas? ¿Corporativo nunca recibió ninguna? Marcus le lanzó una mirada seca. Lo intentamos. Algunos de nosotros archivamos reportes. No cambió nada. Y luego empezamos a notar que las quejas desaparecían del sistema. Él vaciló, antes de agregar. Ahí fue cuando descubrimos a Roger. El rostro de Eleanor no cambió, pero por dentro algo hizo clic. ¿Roger quién? Preguntó. Marcus asintió. El supervisor regional. Su entendimiento era silencioso, pero claro. ¿Él cubría a Dustin? Cada vez. Cuando alguien intentaba quejarse, Roger aparecía para una inspección, daba la mano, fingía escuchar, y luego, nada. Las quejas se perdían. El horario permanecía igual. Y uno por uno, todos dejábamos de hablar. Cruzó las manos, pensativo. ¿Sabes cuántas personas han renunciado en el último año? ¿Cuántas? Al menos 15. Probablemente más. Eleanor inhaló lento. 15 empleados. Esto no era solo rotación. Era una purga. Marcus la observó con cuidado.
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te importa? Eleanor sostuvo su mirada. Porque esto no se trata solo de Dustin. Se trata de cuántos Dustin hay allá afuera. Y cuántos rollers los mantienen en el poder. Marcus la estudió por un momento, luego asintió, lentamente. Si hablas en serio sobre detener esto, puedo contarte todo lo que sé. Eleanor sacó su cuaderno. Entonces, empecemos desde el principio. Cuando Eleanor salió del café, tenía páginas de notas, fechas, nombres, y una imagen mucho más clara de lo que enfrentaba. Esto no era solo un mal gerente. Era un sistema, diseñado para silenciar a los trabajadores, mantenerlos con miedo y asegurarse de que las quejas nunca llegaran a quienes podían hacer algo al respecto. Y ahora, Eleanor tenía un nombre. Roger King, el hombre que debería haber estado protegiendo a los empleados, pero que, en cambio, se aseguró de que sus voces fueran enterradas. Caminó hacia su auto y se apoyó contra la puerta por un momento, mirando hacia atrás, al café. No podía confiar en la gerencia media. No podía confiar en la cadena de mando habitual. Necesitaba pruebas, evidencia, algo que no pudiera ser borrado. Volvió al asiento del conductor, giró la llave. Mañana regresaría a Bayfield Gas 17. Pero esta vez, no solo iba a observar, iba a cazar. Eleanor regresó a Bayfield Gas temprano la mañana siguiente, mezclándose con la prisa de los viajeros que se detenían por café y combustible. El sol apenas había salido por encima del horizonte, lanzando largas sombras sobre el asfalto. El aire estaba lleno del aroma familiar. Café quemado, gasolina y el débil olor rancio del caucho de los autos entrando y saliendo. Dentro de la tienda, estaba más concurrido que la noche anterior. Los clientes se movían rápidamente, tomando café, sándwiches de desayuno, boletos de lotería. Pero a pesar del movimiento, había una pesadez inconfundible en el ambiente. Miriam estaba en la caja, atendiendo a los clientes con precisión mecánica. Sus hombros caídos ligeramente. Sus ojos, llenos de una fatiga que no era simplemente cansancio físico. No iba lenta, pero había una falta de vida en la forma en que se movía, como si su cuerpo se hubiera acostumbrado al agotamiento. Cerca del fondo de la tienda, Víctor Lane apilaba cajas de agua embotellada. Se movía de manera eficiente, pero con un ritmo ansioso. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia el mostrador, específicamente hacia Dustin. Dustin estaba parado cerca de la caja, brazos cruzados, inspeccionando la habitación como un depredador que vigila su territorio. No interactuaba mucho, pero su presencia era imposible de ignorar. Eleanor dejó que su mirada recorriera la tienda. La forma en que los empleados se comportaban. No estaban trabajando, estaban actuando, asegurándose de que sus acciones no atrajeran el tipo de atención equivocada. Necesitaba pruebas. Deslizando su teléfono en su bolso, activó discretamente la grabadora de voz. Con una facilidad practicada, metió el dispositivo en un bolsillo interior, posicionándolo para que el micrófono captara cualquier conversación cercana. Se movió hacia el mostrador y tomó una pequeña botella de jugo de naranja, usándola como excusa para interactuar con Miriam. «Buenos días», dijo casualmente, colocando la botella sobre el mostrador. «Parece que has estado trabajando duro últimamente». Miriam vaciló por medio segundo antes de presionar algunos botones en la caja. «Trabajé anoche y también la noche anterior», dijo con voz apagada. Eleanor levantó una ceja. «Vaya, eso son muchas horas». Pero antes de que Miriam pudiera responder, la voz de Dustin interrumpió. «No le importa», dijo, entrometiéndose con un tono casual pero firme. «¿Cierto, Miriam?» Miriam apenas lo miró. «¿Cierto?», murmuró. Eleanor sostuvo la mirada de Dustin por un instante, solo un poco más de lo necesario. Su expresión se mantenía serena, pero detrás de sus ojos había algo calculador. Él la estaba observando ahora. Tomó su cambio y se alejó del mostrador, avanzando hacia la estación de café. Fingió revolver azúcar en su bebida, mientras mantenía los oídos abiertos. Y entonces, de repente, crash, un fuerte choque rompió el zumbido tranquilo de la tienda. Un galón de leche se había escapado de las manos de un empleado, cayendo al suelo cerca de la sección refrigerada. El líquido blanco se esparció, filtrándose bajo los estantes. El joven trabajador, apenas un adolescente, se congeló. Sus manos flotaban en el aire, como si pudiera deshacer el error solo con desearlo. Su rostro, pálido. La reacción de Dustin fue inmediata.
¿Qué demonios te pasa? Rugió, su voz aguda, sin filtrar. Mira este desastre. La tienda se congeló. Clientes en medio de su café, empleados con manos a medio movimiento. Todos se giraron hacia el ruido. El empleado tartamudeó, tratando de alcanzar un rollo de toallas de papel. Yo no quise. No quisiste. Dustin lo interrumpió con desprecio. Cada maldito turno es algo contigo. Si ni siquiera puedes manejar estantes, tal vez deberías buscar un trabajo que no requiera usar el cerebro. Las manos del chico temblaban mientras se arrodillaba apresuradamente, intentando limpiar el desastre. Eleanor apretó la mandíbula. El joven había cometido un error. Sí, pero la reacción estaba completamente fuera de proporción. Podía ver la vergüenza ardiendo en su expresión. La forma en que sus ojos se lanzaban de un lado a otro, sabiendo que todos estaban mirando. Y nadie decía una palabra. Eso era suficiente para Eleanor. Caminó de regreso hacia el mostrador. Esta vez, con propósito, colocó su café con un ruido sordo y deliberado, mirando a Dustin directamente a los ojos. «Buenos días», dijo con ligereza, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Siempre les habla así a sus empleados? Dustin parpadeó, sorprendido por un momento. Pero tan rápido como llegó, su expresión se suavizó. «Solo trato de mantener las cosas en funcionamiento», respondió con un encogimiento de hombros fácil. «Ya sabes cómo son los chicos. Les das una pulgada, toman una milla». Eleanor dejó que el silencio se estirara. Esperó. No estaba segura de lo que esperaba. Tal vez una onza de arrepentimiento. Un momento de autoconciencia. En cambio, Dustin se duplicó. «Los clientes no quieren pasar sobre un desastre mientras tratan de agarrar su café», dijo, señalando vagamente el derrame. «Algunos de nosotros tenemos estándares». La forma en que lo dijo, «algunos de nosotros», como si ella no perteneciera a ese grupo. Eleanor sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Interesante definición de estándares», dijo. «Siempre pensé que una buena gestión significaba dar el ejemplo, no humillar públicamente a la gente». La mandíbula de Dustin se tensó. «Esto no le concierne, señora». Eleanor levantó una ceja. «Como cliente, vengo aquí a menudo. Y por lo que he visto, este lugar parece tener un patrón de empleados que tienen miedo de cometer incluso el error más pequeño. Eso es malo para el negocio». Dustin se burló. Pero algo parpadeó detrás de sus ojos. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran, especialmente no frente a otros. «Está haciendo un gran problema de la nada», dijo, su voz más suave ahora, casi performativa. Incluso dejó escapar una pequeña risa, como si intentara jugarlo como algo inofensivo. «Solo un poco de motivación, en el lugar de trabajo». Eleanor asintió lentamente, como si considerara sus palabras. Pero no rompió el contacto visual. Dustin se movió ligeramente, rodando sus hombros hacia atrás. Su postura había cambiado. No agresiva, pero cautelosa. La estaba leyendo ahora, intentando descubrir qué era lo que ella realmente quería. Había llamado su atención. Tomó su café y se dirigió hacia la puerta. Al alcanzar el pomo, vio un destello de su reflejo en el vidrio. Dustin la estaba mirando irse. No solo mirando, estudiándola. Podía sentir el peso de su mirada. Podía ver su mente, girando. Cuando salió, lo supo sin lugar a dudas. Dustin no era solo un mal jefe. Era un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahora se preguntaba cuánto sabía ella. Dustin Crowley se recostó en la silla de su oficina, golpeando sus dedos contra el escritorio mientras observaba las imágenes de seguridad granuladas en la pantalla frente a él. La mujer de ayer, a mediados de los 50, segura, demasiado segura. Claramente, no era solo otra cliente. No había venido por gasolina y café. Había estado observando, haciendo preguntas. Retrocedió las imágenes. Las ralentizó. Se acercó a su rostro. No la reconocía, pero algo en la forma en que se conducía lo ponía en alerta. Había hablado con Miriam. Y luego se quedó demasiado tiempo. Se comprometió con él. Cuestionó su estilo de gestión. Cuestionó cómo se hacían las cosas. Y luego se fue sin apuro. Sin apuro, sin apretar el paso. Solo una salida tranquila, calculada, como si ya hubiera obtenido lo que necesitaba. Hizo clic en el audio del registro. Ya sabe cómo son los chicos. Les das una pulgada, toman una milla.
Interesante definición de estándares. Siempre pensé que la buena gestión significaba dar el ejemplo, no humillar públicamente a la gente. Dustin apretó la mandíbula. Esa mujer era un problema. Agarró su teléfono. Marcó. ¿Crowley? La voz de Roger King sonó al segundo tono. Brusca, impaciente. Tuvimos una cliente ayer, dijo Dustin, manteniendo el tono nivelado. Mujer de mediana edad. Actuando muy preguntona. Quería saber sobre las políticas. Los horarios. ¿Cómo funcionan las cosas aquí? Hubo una pausa del otro lado. Así que, ¿no era solo otra cliente? No me gusta la sensación que dejó. Silencio. ¿Y luego? Roger exhaló bruscamente. ¿Seguro que no está siendo paranoico? Sé cuando alguien está husmeando, respondió Dustin con firmeza. Miriam y Víctor actuaron raro cuando les pregunté por ella. Como si supieran algo, pero no quisieran decirlo. ¿Has escuchado algo sobre una auditoría? Nada. Que yo sepa, respondió Roger, ahora con un tono más irritado. Pero mantendré una oreja abierta. Dustin no respondió de inmediato. Podía escuchar a Roger tocar un bolígrafo contra el escritorio en la otra línea. Finalmente, Roger habló. Bien, manténla a la vista. Si regresa, avísame. Dustin colgó sin decir nada más. No se iba a sentar a esperar respuestas. Si esa mujer era quien él creía que era, y pensaba que podía venir a su estación a husmear, estaba en un rudo despertar. De regreso en su habitación de hotel, Eleanor se sentó en el pequeño escritorio, desplazándose por los registros de empleados en su computadora portátil. Había accedido al sistema interno de Bayfield Gas para buscar patrones, tasas de rotación, y lo que encontró fue alarmante. En los últimos 8 meses, más de 20 empleados habían renunciado a Bayfield Gas 17. Eso casi triplicaba la tasa de otras estaciones en la región. Cuando filtró por demografía, emergió otro patrón. La mayoría de los empleados que se fueron eran mayores o personas de color. Eleanor frunció el ceño. Sospechaba que Dustin estaba abusando de su autoridad. Pero esto era evidencia clara de que algo más sistemático estaba ocurriendo. Levantó su teléfono y comenzó a llamar a los exempleados. La primera persona que respondió fue una mujer llamada Karen Jones. Realmente no quiero involucrarme en eso, dijo Karen, su voz tensa. Lo entiendo, respondió Eleanor con calma. Solo necesito saber si te fuiste por la forma en que Dustin dirigía la estación. Una larga pausa. Y luego, una risa amarga. Sí, todos lo hicimos. Pero nada cambió. Roger, quien siempre lo encubría. Eleanor apretó su pluma. ¿Estás segura de que Roger lo sabía? Positiva. Incluso le envié correos. ¿La respuesta? Solo excusas. Eleanor agradeció a Karen y colgó. Roger King no solo estaba ignorando las quejas, estaba protegiendo activamente a Dustin. Al final de la tarde, Eleanor había reunido suficiente evidencia. Sabía que necesitaba escalar esto. Marcó el número de Roger directamente. El teléfono apenas sonó antes de que él contestara. Eleanor, qué sorpresa, su voz demasiado educada. Tenemos que hablar, dijo ella con frialdad. Una ligera pausa. ¿Sobre la estación 17? Preguntó, fingiendo ignorancia. Quiero reunirme en persona. Estoy ocupado esta semana. Silencio. Y luego, a regañadientes. Bien. Mañana por la mañana. En mi oficina. Eleanor colgó. Sostuvo el teléfono durante un largo momento, sabiendo que Roger ya sabía por qué iba. Y eso significaba que estaría preparando sus excusas. A la mañana siguiente, Eleanor entraría en territorio enemigo. A la mañana siguiente, Eleanor entró en la oficina de Roger. Un espacio escasamente decorado, con un gran escritorio de madera y una sola ventana que daba a un estacionamiento. Roger estaba sentado detrás del escritorio, brazos cruzados, intentando parecer relajado, pero fallando. Eleanor lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Él hizo un gesto hacia la silla frente a él. ¿Qué puedo hacer por ti? Eleanor no se sentó. En cambio, colocó una carpeta sobre su escritorio y la abrió. Esta es una lista de todos los empleados que han renunciado en la estación 17 en los últimos 8 meses, dijo. La mayoría son trabajadores mayores o minorías. Roger apenas miró la lista. Es una industria difícil, murmuró. Eleanor no parpadeó. Karen Jones dice que presentó quejas contigo, dijo ella. Roger exhaló, recostándose. Eleanor
No puedo manejar personalmente cada estación. Ella también dice que ignoraste sus quejas. Su mandíbula se tensó. Las revisé. Eleanor sonrió con frialdad. Y, sin embargo, aquí estamos. Roger golpeó su bolígrafo contra el escritorio, visiblemente incómodo. Mira, Dustin tiene su forma de hacer las cosas. Algunos empleados no lo aprecian, pero eso no significa que esté haciendo algo malo. Eleanor levantó una ceja. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de hablar? Roger se movió en su asiento. ¿No son? Eleanor dejó que el silencio se alargara. Roger no pudo sostenerle la mirada. Ella cerró la carpeta con calma. Voy a investigar esto más a fondo. Roger tragó saliva. Eleanor, seamos razonables. Estoy siendo razonable. Nos vemos pronto, Roger. Ella se giró y salió. Esa noche, Roger llamó a Dustin. Está investigando, dijo sin rodeos. Tienes que manejarlo. Del otro lado, Dustin apretó los dientes. Define manejarlo. Manténla fuera de tu estación. Y asegúrate de que tus empleados no hablen. Dustin colgó, frustración ardiendo en su pecho. Por la mañana, las cosas en la estación cambiaron. Y no para mejor. Miriam llegó al trabajo y encontró su turno extendido, sin previo aviso. Víctor fue llamado a la oficina de Dustin, y se le dio una opción: seguir órdenes o perder horas. Para el mediodía, cada empleado había sido obligado a firmar documentos que confirmaban que Bayfield Gas 17 estaba funcionando como se esperaba. Dustin los observó firmar, sabiendo que no se atreverían a rechazarlo. Pero algo lo inquietaba. Esa mujer, Eleanor, ella no había terminado. Y él tampoco. Esa noche, Eleanor se sentó en su auto, revisando sus notas. Se dio cuenta de algo crucial. Recolectar evidencia no era suficiente. Si quería derribar a Dustin, tenía que actuar, y no tenía miedo de ensuciarse las manos. El resplandor de las luces fluorescentes de la estación de servicio emitía un tono frío y artificial sobre el estacionamiento cuando Eleanor llegó a Bayfield Gas 17. El aire nocturno estaba lleno de humedad. El pavimento brillaba bajo las luces. Era más tranquilo que de costumbre. Solo unos pocos autos en las bombas. Cuando salió de su vehículo, las puertas de vidrio de la tienda se deslizaron, liberando una ráfaga de aire frío mezclado con el olor a café quemado. Y algo más. Algo obsoleto, como el agotamiento impregnado en las paredes. Desde el momento en que entró, sintió que el aire era más pesado que antes. Miriam estaba en la caja. Sus movimientos aún más lentos de lo habitual. Su piel pálida. Sus acciones deliberadas. Como si cada gesto costara un mundo de esfuerzo. Víctor estaba al fondo, abasteciendo estantes. Sus hombros tensos. Sus ojos constantemente desviándose hacia el mostrador. La compostura que usualmente llevaba, desaparecida. Un espacio detrás del mostrador estaba vacío. Eleanor escaneó la tienda. ¿Dónde está el chico nuevo?, murmuró un cliente mientras contaba su cambio. No apareció, respondió Miriam suavemente, mirando hacia la puerta, como si esperara que Dustin estallara en cualquier momento. Eleanor entrecerró los ojos. Dio un paso hacia la sección refrigerada, fingiendo navegar, pero manteniendo su enfoque en la escena que se desarrollaba en la caja. Dustin emergió desde la parte trasera. Sus botas golpearon el suelo de baldosas, pesadas. Ya venía molesto. Los brazos apretados. La mandíbula tensa. Miró a Miriam y murmuró, sarcástico: otro que no viene. Tercero este mes. ¿Crees que estoy dirigiendo una maldita guardería? Víctor no se dio vuelta. Pero Eleanor notó cómo su espalda se tensó. La voz de Dustin llenó la tienda. Si ustedes supieran cómo trabajar, no tendría que seguir reemplazándolos. Miriam se estremeció. Sus dedos temblaban en la impresora de recibos. Eleanor había visto suficiente. Caminó hacia el mostrador, colocando una botella de agua con deliberación. Miró a Dustin, directo a los ojos. No pude evitar notar algo, dijo, su voz firme pero calmada. Tus empleados parecen agotados. ¿Están recibiendo pago por todo este trabajo extra? La sonrisa de Dustin fue automática, despectiva. ¿Y a ti qué te importa? Solo tengo curiosidad. Eleanor inclinó la cabeza. No es común ver a tantos empleados sobrecargados en un solo lugar. Dustin dejó escapar una risa corta, sacudiendo la cabeza. No tienes idea de cómo funcionan las cosas aquí. La tienda se quedó inmóvil. Los clientes
congelados. Víctor se había dado vuelta, su mandíbula apretada, pero no se movió. El cuerpo de Lanor se endureció. Ya era suficiente. Dio un paso adelante, sin dudar. Su voz atravesó el silencio. «Suéltala». Ahora, Dustin giró la cabeza bruscamente. Sus dedos se aflojaron apenas, lo suficiente para que Miriam pudiera zafar su brazo y dar un paso atrás, tambaleándose. Dustin lentamente se enderezó, su expresión girando del shock a algo más calculado. El Lanor dio otro paso hacia él. «He visto lo suficiente», dijo, su voz tranquila, pero inquebrantable. «¿Esto se termina? Ahora». Dustin dejó escapar una risa entre dientes, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Quién diablos crees que eres?» Y entonces, detrás de él, alguien murmuró, lo suficientemente fuerte para ser oído. «Esa es el Lanor Vance». El efecto dominó fue inmediato. El susurro se extendió por la tienda como fuego. Empleados y clientes por igual se giraron para mirarla. Los ojos de Miriam se abrieron apenas. Víctor inhaló bruscamente. Incluso los clientes en la fila parecieron enderezarse, como si de pronto entendieran que estaban presenciando algo importante. La cara de Dustin perdió algo de color. Parpadeó, como si realmente la viera por primera vez. El Lanor cruzó los brazos. «Cuando me preguntaste quién soy», dijo, con total calma, «ejecuto esta compañía, y no tolero gerentes como tú». La tienda quedó en silencio absoluto. Dustin estaba procesando lo que acababa de escuchar. Claramente, lo había sacudido, pero no por mucho tiempo. Era un hombre acostumbrado a improvisar, a manipular las situaciones a su favor, y no estaba dispuesto a dejar que una ejecutiva corporativa lo humillara en su tienda. Una sonrisa lenta se arrastró por su rostro. Su postura cambió a algo más relajado, casi divertido. Dejó escapar una risa aguda, sacudiendo la cabeza. Luego se volvió hacia los clientes presentes, levantando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Bueno, esto sí que es una sorpresa. No esperaba que la CEO de Bayfield Gas nos bendijera con una visita». Su tono chorreaba sarcasmo. Algunos clientes se rieron nerviosamente, inseguros de si debían reír o no. Los empleados, sin embargo, permanecieron en silencio. Dustin continuó, avanzando un paso, asegurándose de dominar la habitación. «Con todo respeto, señora, no creo que entienda cómo se maneja una estación de servicio. No es tan simple como sentarse en una oficina elegante y firmar papeles». El Lanor sostuvo su mirada. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba actuando para la multitud, intentando recuperar el control. «Yo mantengo este lugar en funcionamiento», prosiguió. «Y estos empleados, sin disciplina, sin estructura, serían un caos. Cree que los clientes quieren entrar a una tienda desordenada, donde tienen que esperar porque alguien se equivoca en una simple transacción». Hizo un gesto hacia Miriam, sin siquiera mirarla. Su voz, llena de desprecio casual. Miriam se estremeció, pero no dijo una palabra. Dustin exhaló, sacudiendo la cabeza. «He trabajado mi trasero para mantener esto unido. Y sí, tal vez tengo estándares altos, pero sin ellos, esta estación sería un desastre». Un murmullo se esparció entre los clientes. Algunos asintieron ligeramente. Otros se veían incómodos. Los empleados seguían inmóviles. Sus ojos iban de Dustin a el Lanor. El Lanor dejó que el momento se alargara. Estaba leyendo el espacio. La confianza de Dustin crecía, alimentándose de la incertidumbre en el aire. Pero ella no iba a dejar que él dirigiera el espectáculo. Cruzó los brazos y lo miró con calma. «¿Estándares altos?», repitió. «¿Eso es lo que lo llamas?». Dustin sonrió. «Eso es exactamente lo que lo llamo». El Lanor asintió lentamente. «Interesante, porque lo que yo veo no son estándares altos. Lo que veo es miedo». La tienda volvió a quedar en silencio. La sonrisa de Dustin vaciló por apenas un segundo. El Lanor dio un paso adelante. Su voz, firme, pero medida. «Veo empleados que temen cometer errores, porque saben que serán humillados delante de los clientes. Veo trabajadores que no han tenido un descanso adecuado en días. Veo personas demasiado asustadas para hablar, porque saben exactamente lo que les pasará si lo hacen». Sus ojos recorrieron a los presentes, hasta posarse de nuevo en Dustin. «¿Y a eso lo llamas liderazgo?». Dustin se burló, pero la tensión en su postura era inconfundible. «Dame un respiro», murmuró, rodando los ojos. «No es caridad».
Si alguien no puede con el trabajo, no pertenece aquí. Eleanor inclinó la cabeza. Entonces, ¿puedes explicarme algo? Dustin frunció el ceño. ¿Qué? Ella sacó su teléfono, lo desplazó unos segundos, y luego leyó. En los últimos 8 meses, 20 empleados han renunciado a esta estación. Eso es casi el triple de la tasa promedio de rotación para cualquier otra ubicación de Bayfield Gas. Lo miró directamente. ¿Quieres decirme que eso es una coincidencia? La mandíbula de Dustin se endureció. Eleanor continuó, su voz inquebrantable. Y aquí hay otro dato interesante. Casi todos esos empleados que se fueron habían estado aquí por años. Eran trabajadores experimentados. Elevó una ceja. ¿También eran todos perezosos? El silencio cayó como un manto sobre la tienda. Víctor se movió ligeramente detrás de los estantes. Cruzó los brazos. Miriam bajó la mirada, pero sus labios se apretaron como si contuviera algo. Dustin no se rió, y esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. La rotación sucede, dijo, rígido. Algunas personas simplemente no están hechas para este trabajo. La mirada de Eleanor no vaciló. O tal vez simplemente se cansaron de ser tratados como si no importaran. Las fosas nasales de Dustin se ensancharon. El equilibrio se estaba rompiendo. Había estado tan seguro de que podía voltear esta situación. Pero ahora, ella lo estaba volteando a él. Y las personas a su alrededor estaban empezando a escuchar. Dustin necesitaba cerrar esto. Su mente trabajaba rápido, buscando una forma de recuperar el control. Y entonces la encontró. Se volvió hacia Miriam. Su expresión cambió, repentinamente más suave, casi comprensiva. He estado tratando de ayudarte a mantener este trabajo, Miriam, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero parece que no lo aprecias. La cabeza de Miriam se levantó. Sus ojos se abrieron ligeramente. El estómago de Eleanor se torció. Dustin ya no se estaba defendiendo. Iba a atacar. Miriam abrió la boca, pero luego la cerró. Sus manos temblaban a sus costados. Dustin dramatizó el momento. Sabes que podría haberte despedido hace mucho tiempo. Pero no lo hice, porque quería darte una oportunidad. Algunos clientes asintieron ligeramente, cayendo en la actuación. Eleanor apretó la mandíbula. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Convertir a Miriam en chivo expiatorio. Hacer parecer que él había sido generoso todo este tiempo. Si no actuaba rápido, él giraría toda la situación a su favor. Respiró hondo y habló. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Si te importa tanto tu equipo, porque hay múltiples quejas sobre cómo los tratas. Dustin resopló. Pero Eleanor dio otro paso. ¿Por qué tantos exempleados dicen que fueron forzados a turnos adicionales sin paga? ¿Por qué todos dicen que tenían demasiado miedo de hablar? Dustin dejó escapar una breve risa amarga. La gente se queja. Es lo que hacen, cuando no quieren trabajar duro. Eleanor asintió lentamente, sin inmutarse. Entonces explícanos por qué los empleados que renunciaron fueron algunos de los más antiguos. Personas que habían estado aquí durante años. ¿También eran perezosos? La tienda volvió a quedar en silencio. Dustin no dijo nada. Eleanor lo observó con atención. No tenía nada que decir. Víctor lo miró. Miriam bajó los ojos, pero sus labios estaban apretados. El joven cajero al fondo cambió ligeramente de postura, como si estuviera considerando algo. Eleanor no sonrió, pero sabía que este momento era crítico. Había roto la fachada de Dustin, aunque solo fuera por un momento. Pero también sabía algo más. Hombres como él no caen sin pelear. Dustin no estaba vencido. Estaba furioso, y se preparaba para contraatacar. El aire dentro de la tienda se sentía distinto. Los empleados, que habían permanecido en silencio tanto tiempo, comenzaron a intercambiar miradas. El miedo seguía allí, persistente, pero ahora algo más se estaba colando. Incertidumbre. Víctor Lane estaba cerca de los refrigeradores. Sostenía una lata de refresco como si lo anclara al momento. No era alguien conflictivo. Había aprendido a mantener la cabeza baja, a trabajar sus turnos sin llamar la atención. Pero esta noche había sido diferente. Había visto a Miriam casi colapsar por agotamiento. Había visto a Dustin humillarla otra vez, y ahora estaba viendo a Eleanor mantenerse firme. Algo en su interior susurraba que
Esta era su oportunidad. Vaciló. Luego dio un paso hacia Eleanor. Yo puedo ayudar, murmuró. Su voz, apenas un susurro. Pero si se enteran, estoy perdido. Eleanor se volvió hacia él. Su expresión, estable. No se enterarán, dijo con voz tranquila, pero firme. Me aseguraré de eso. Víctor tragó saliva, cambiando el peso de un pie al otro. Quería creerle, pero creer era peligroso en un lugar como este. Aún así, asintió. Ven conmigo, dijo, haciendo un gesto hacia la parte trasera de la tienda. Se movió rápidamente, deslizándose por el pasillo angosto que conducía al área de almacenamiento. El aire allí olía a cartón y limpiador industrial. Las paredes, forradas de estantes con snacks y bebidas. En el extremo más alejado, justo antes de la sala de descanso, había un gran tablero de corcho donde se colgaba el horario semanal. Víctor señaló. Eleanor se acercó. Sus ojos escanearon los nombres, los turnos. Al principio, nada parecía raro, pero luego lo vio. Varios empleados tenían ajustes escritos a mano junto a sus nombres. Notas garabateadas, indicando horas adicionales. Pero el horario oficial impreso no se había actualizado. Su mente trabajó rápidamente. Si esos cambios no estaban en el sistema oficial, Dustin no estaba registrando esas horas extra. ¿Esto es lo que nos obliga a firmar?, murmuró Eleanor. Víctor asintió. Nos hace marcar salida al final de nuestro turno, pero nos obliga a quedarnos más tiempo. Y si no lo hacemos, perdemos horas la próxima semana. Eleanor exhaló lentamente. Esto era peor de lo que pensaba. Dustin no solo estaba sobrecargando a los empleados, estaba manipulando el sistema de nómina para no pagarles. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Víctor vaciló. No lo sé con certeza, pero al menos un año. Tal vez más. Eleanor apretó la mandíbula. Esto no era una supervisión. Esto era deliberado. Y con Roger cubriéndole las espaldas. Significaba que alguien más arriba también se estaba beneficiando. Sacó su teléfono. Tomó una foto del horario. Si iba a derribar a Dustin, necesitaba evidencia. Pero justo cuando bajaba el teléfono, un sonido los congeló. El chirrido agudo de una puerta abriéndose. Luego, el sordo golpeteo de botas sobre el suelo de baldosas. Víctor se tensó. Es él, susurró. Eleanor se giró justo cuando Dustin apareció en la puerta. Su gran figura bloqueando la salida. Su rostro, ilegible, pero sus ojos ardían con sospecha. Su mirada fue directo al horario. Y luego, al teléfono en la mano de Eleanor. Dio un paso hacia adelante. Cerró la puerta detrás de él. ¿Quieres decirme qué estás haciendo?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Eleanor no se movió. Creo que ya sabes. Dustin inclinó la cabeza. Tienes mucha valentía, dama, viniendo aquí a husmear. No estoy husmeando, respondió Eleanor con firmeza. Estoy investigando. Dustin se rió, pero sin humor. ¿Investigando? Repetía la palabra como si fuera un chiste. Verás, creo que estás confundida. Tú podrías ser la CEO, pero esta es mi tienda. Víctor dio un paso instintivo hacia atrás. Sus dedos agarraban el borde del estante. Pero Eleanor no se inmutó. Ahí es donde te equivocas, dijo. Esta no es tu tienda. No es tu imperio. Y no es tu reino personal para gobernar como te plazca. Dustin dejó escapar una risita. Ah, ¿sí? Estás robando a tus empleados, violando leyes laborales. Y eres tan estúpido que creíste que nadie lo notaría. La cara de Dustin se puso roja, realmente roja. No sé de qué estás hablando. ¿No?, preguntó Eleanor, levantando una ceja. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Los dedos de Dustin se flexionaron a los costados. ¿De verdad crees que puedes venir aquí y derribarme? Se burló. Dama, no sabes cómo funcionan las cosas. La gente como tú, los tipos corporativos, no duran en lugares como este. Tienen sus pequeñas reglas, sus oficinas elegantes. Pero aquí, hacemos lo que hay que hacer. Eleanor sostuvo su mirada. ¿Y qué pasa cuando te atrapan? Dustin dejó salir un aliento lento. Luego dio un paso atrás. Miró a Víctor. Luego a Eleanor. Estás cometiendo un error, dijo finalmente. Crees que tienes el control, pero no lo tienes. No tienes ni idea de lo que viene después. Se giró, alcanzando la puerta. Antes de salir,
Miró por encima del hombro. Una sonrisa, apenas perceptible en los bordes de su boca. Veamos quién realmente dirige este lugar. Y entonces se fue. Eleanor exhaló. Miró a Víctor. Su rostro pálido, su respiración agitada. Ella apretó su teléfono. Ahora sí, dijo. Ahora nos aseguramos de que no se salga con la suya. Víctor asintió. La determinación comenzaba a parpadear detrás de su miedo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Eleanor no solo estaba reuniendo evidencia, estaba preparando una batalla. Y Dustin acababa de darle todo lo que necesitaba para derribarlo. Dustin se recostó en la silla de su oficina, golpeando los dedos contra el escritorio mientras observaba las imágenes de seguridad desde la noche anterior. La pantalla parpadeaba ligeramente, pero la imagen era clara. Eleanor Vance, de pie en la parte trasera de su tienda, mirando su horario. El pensamiento hizo hervir su sangre. No estaba aquí solo para observar. Estaba aquí para desmantelar todo lo que él había construido. Había visto esto antes. Un extraño que pensaba que sabía más, que venía a arreglar algo que, según él, no estaba roto. Pero Eleanor no era solo otra corporativa rígida. Ella tenía poder. Y si no actuaba ahora, lo perdería todo. Agarró su teléfono y marcó. «Llévenlos a todos a la oficina», ordenó. 15 minutos después, la oficina estaba llena de empleados incómodos. Víctor estaba cerca del fondo, los brazos cruzados. Miriam, junto a la puerta, las manos apretadas. Otros intercambiaban miradas nerviosas. Dustin escaneó la habitación. Su expresión, dura. «Algo está pasando aquí», comenzó. «Algunos de ustedes ya lo notaron. Alguien que no pertenece aquí, cree que puede venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo». Un silencio pesado se instaló. «Déjeme dejar algo claro», dijo, apoyando las palmas en el escritorio. «Yo dirijo esta tienda, no algún ejecutivo corporativo. Entonces explícanos por qué los empleados que renunciaron fueron algunos de los más antiguos. Personas que habían estado aquí durante años. ¿También eran perezosos?» La tienda volvió a quedar en silencio. Dustin no dijo nada. Eleanor lo observó con atención. No tenía nada que decir. Víctor lo miró. Miriam bajó los ojos, pero sus labios estaban apretados. El joven cajero al fondo cambió ligeramente de postura, como si estuviera considerando algo. Eleanor no sonrió, pero sabía que este momento era crítico. Había roto la fachada de Dustin, aunque solo fuera por un momento. Pero también sabía algo más. Hombres como él no caen sin pelear. Dustin no estaba vencido. Estaba furioso, y se preparaba para contraatacar. El aire dentro de la tienda se sentía distinto. Los empleados, que habían permanecido en silencio tanto tiempo, comenzaron a intercambiar miradas. El miedo seguía allí, persistente, pero ahora algo más se estaba colando. Incertidumbre. Víctor Lane estaba cerca de los refrigeradores. Sostenía una lata de refresco como si lo anclara al momento. No era alguien conflictivo. Había aprendido a mantener la cabeza baja, a trabajar sus turnos sin llamar la atención. Pero esta noche había sido diferente. Había visto a Miriam casi colapsar por agotamiento. Había visto a Dustin humillarla, otra vez. Y ahora estaba viendo a Eleanor mantenerse firme. Algo en su interior susurraba que esta era su oportunidad. Vaciló. Luego dio un paso hacia Eleanor. «Yo puedo ayudar», murmuró. Su voz apenas un susurro. «Pero si se enteran, estoy perdido». Eleanor se volvió hacia él. Su expresión estable. «No se enterarán», dijo con voz tranquila, pero firme. «Me aseguraré de eso». Víctor tragó saliva, cambiando el peso de un pie al otro. Quería creerle, pero creer era peligroso en un lugar como este. Aún así, asintió. «Ven conmigo», dijo, haciendo un gesto hacia la parte trasera de la tienda. Se movió rápidamente, deslizándose por el pasillo angosto que conducía al área de almacenamiento. El aire allí olía a cartón y limpiador industrial. Las paredes, forradas de estantes con snacks y bebidas. En el extremo más alejado, justo antes de la sala de descanso, había un gran tablero de corcho donde se colgaba el horario semanal. Víctor señaló. Eleanor se acercó. Sus ojos escanearon los nombres, los turnos. Al principio,
Nada parecía raro. Pero luego lo vio. Varios empleados tenían ajustes escritos a mano junto a sus nombres. Notas garabateadas, indicando horas adicionales. Pero el horario oficial impreso no se había actualizado. Su mente trabajó rápidamente. Si esos cambios no estaban en el sistema oficial, Dustin no estaba registrando esas horas extra. ¿Esto es lo que nos obliga a firmar?, murmuró Eleanor. Víctor asintió. Nos hace marcar salida al final de nuestro turno, pero nos obliga a quedarnos más tiempo. Y si no lo hacemos, perdemos horas la próxima semana. Eleanor exhaló lentamente. Esto era peor de lo que pensaba. Dustin no solo estaba sobrecargando a los empleados, estaba manipulando el sistema de nómina para no pagarles. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Víctor vaciló. No lo sé con certeza, pero al menos un año. Tal vez más. Eleanor apretó la mandíbula. Esto no era una supervisión. Esto era deliberado. Y con Roger cubriéndole las espaldas. Significaba que alguien más arriba también se estaba beneficiando. Sacó su teléfono. Tomó una foto del horario. Si iba a derribar a Dustin, necesitaba evidencia. Pero justo cuando bajaba el teléfono, un sonido los congeló. El chirrido agudo de una puerta abriéndose. Luego, el sordo golpeteo de botas sobre el suelo de baldosas. Víctor se tensó. «Es él», susurró. Eleanor se giró justo cuando Dustin apareció en la puerta. Su gran figura bloqueando la salida. Su rostro, ilegible, pero sus ojos ardían con sospecha. Su mirada fue directo al horario. Y luego, al teléfono en la mano de Eleanor. Dio un paso hacia adelante. Cerró la puerta detrás de él. «¿Quieres decirme qué estás haciendo?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Eleanor no se movió. «Creo que ya sabes». Dustin inclinó la cabeza. «Tienes mucha valentía, dama, viniendo aquí a husmear». «No estoy husmeando», respondió Eleanor con firmeza. «Estoy investigando». Dustin se rió, pero sin humor. «¿Investigando?», repetía la palabra como si fuera un chiste. «Verás, creo que estás confundida. Tú podrías ser la CEO, pero esta es mi tienda». Víctor dio un paso instintivo hacia atrás. Sus dedos agarraban el borde del estante. Pero Eleanor no se inmutó. «Ahí es donde te equivocas», dijo. «Esta no es tu tienda. No es tu imperio. Y no es tu reino personal para gobernar como te plazca». Dustin dejó escapar una risita. «Ah, ¿sí? Estás robando a tus empleados, violando leyes laborales. Y eres tan estúpido que creíste que nadie lo notaría». La cara de Dustin se puso roja, realmente roja. «No sé de qué estás hablando». «¿No?», preguntó Eleanor, levantando una ceja. «Entonces, ¿por qué estás tan nervioso?». Los dedos de Dustin se flexionaron a los costados. «¿De verdad crees que puedes venir aquí y derribarme?». Se burló. «Dama, no sabes cómo funcionan las cosas. La gente como tú, los tipos corporativos, no duran en lugares como este. Tienen sus pequeñas reglas, sus oficinas elegantes. Pero aquí, hacemos lo que hay que hacer». Eleanor sostuvo su mirada. «¿Y qué pasa cuando te atrapan?». Dustin dejó salir un aliento lento. Luego dio un paso atrás. Miró a Víctor, luego a Eleanor. «Estás cometiendo un error», dijo finalmente. «Crees que tienes el control, pero no lo tienes. No tienes ni idea de lo que viene después». Se giró, alcanzando la puerta. Antes de salir, miró por encima del hombro. Una sonrisa, apenas perceptible en los bordes de su boca. «Veamos quién realmente dirige este lugar». Y entonces se fue. Eleanor exhaló. Miró a Víctor. Su rostro pálido, su respiración agitada. Ella apretó su teléfono. «Ahora sí», dijo. «Ahora nos aseguramos de que no se salga con la suya». Víctor asintió. La determinación comenzaba a parpadear detrás de su miedo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Eleanor no solo estaba reuniendo evidencia, estaba preparando una batalla. Y Dustin acababa de darle todo lo que necesitaba para derribarlo. Dustin se recostó en la silla de su oficina, golpeando los dedos contra el escritorio mientras observaba las imágenes de seguridad desde la noche anterior. La pantalla parpadeaba ligeramente, pero la imagen era clara. Eleanor Vance, de pie en la parte trasera de su tienda, mirando su horario. El pensamiento hizo hervir su sangre. No estaba aquí solo para observar.
Estaba aquí para desmantelar todo lo que él había construido. Había visto esto antes. Un extraño que pensaba que sabía más. Que venía a arreglar algo que, según él, no estaba roto. Pero Eleanor no era solo otra corporativa rígida. Ella tenía poder. Y si no actuaba ahora, lo perdería todo. Agarró su teléfono y marcó. «Llévenlos a todos a la oficina», ordenó. 15 minutos después, la oficina estaba llena de empleados incómodos. Víctor estaba cerca del fondo, los brazos cruzados. Miriam, junto a la puerta, las manos apretadas. Otros intercambiaban miradas nerviosas. Dustin escaneó la habitación. Su expresión, dura. «Algo está pasando aquí», comenzó. «Algunos de ustedes ya lo notaron. Alguien que no pertenece aquí, cree que puede venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo». Un silencio pesado se instaló. «Déjeme dejar algo claro», dijo, apoyando las palmas en el escritorio. «Yo dirijo esta tienda, no algún ejecutivo corporativo.